Entre los temas del pensar venezolano abordados por el ensayo, es importante el de la alienación. En un texto de José Solanes, él decía, era un saludo a un congreso de psiquiatría, decía con humor, que este era un encuentro, hace unos años sería un encuentro de alienistas y ahora sería más bien un encuentro de alienados. Entonces, esa variación del término que va desde el problema de la alienación o la enajenación mental al problema de la libertad, al asunto de la libertad, a la economía, tiene que ver ese sometimiento de alguien por el otro, o al contrario, que alguien tenga la libertad de decidir sobre sí mismo y esas formas escondidas de esclavitud. Todo eso es un problema muy amplio, ¿verdad? Y que la palabra alienación va adquiriendo distintos sentidos según lo alienado o no que esté el mismo portador del discurso, según su ubicación en la sociedad o según su condición de su salud mental. Es algo, múltiples acepciones que más que parcializar el concepto lo enriquecen. Es un problema muy complejo y compete a la esencia mismo del hombre, a su humanidad. Un escritor, formación filosófica, Federico Riu, migrante republicano español, fue docente universitario, tiene un libro sobre la alienación que más o menos nos daría las coordenadas de esta discusión. Y él analiza el concepto de alienación desde el punto de vista de la fenomenología, desde el punto de vista hegeliano, desde el existencialismo, Heidegger, Sartre, Marx. Y se ve cómo estas distintas escuelas de pensamiento enfocan ese problema que fue esencial en los años, en el pensar venezolano de los años 80, y que no hay todavía una conclusión. Probablemente sea uno de los problemas filosóficos fundamentales y que se contextualizó en la situación venezolana. La alienación, hubo una polémica, más en el medio universitario, que se recoge, tiene que ver con estos dos textos, en torno al concepto de alienación en Marx y Heidegger, de Eduardo Vázquez, y del hombre y la alienación de Ernesto Maíz Vallenilla, que hubo una polémica filosófica que más bien se recogió en el ámbito académico y que, así como en el diálogo del banquete, recordamos que Platón es considerado por George Lucas el primer ensayista, no solo primero por la secuencia, sino primero en importancia. En esa estructura del diálogo, esa magia de la antigüedad clásica, que apenas se retomó en el Renacimiento, por ejemplo, con Luis Vives, los hermanos Valdés o Erasmo de Rotterdam, que no ha interesado luego, pero que es una de las formas de transformación del género ensayístico. Muchas veces esos diálogos no tenían conclusión, como en el banquete, y algo así ha sucedido con la discusión de la alienación. En Venezuela, en su situación de dominación colonial, evidentemente el tema de la alienación también tiene que ver con el de la transculturación. Hay un aporte fundamental que trasciende las fronteras venezolanas de la discusión de la alienación
que es el trabajo de Ludovico Silva, La plusvalía ideológica. Ludovico, un estudioso, filósofo, poeta, intelectual, ensayista. Este libro tuvo repercusión internacional, El estilo literario de Marx. En un texto de Umberto Eco, que publicó en el aniversario del Manifiesto Comunista, el primer centenario del Manifiesto Comunista, Eco decía, voy a hablar del estilo literario de Marx en el Manifiesto Comunista. Él lo relacionaba, decía que tenía, el manifiesto tenía una música interior parecida a la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y dice, me ocupo de este tema porque quedó fuera del libro de Ludovico Silva, El estilo literario de Marx, un libro que interesó mucho a Eco. No sé realmente por qué no incluye el Manifiesto Comunista en su análisis del estilo de Marx, a lo mejor por la coautoría con Engels. Y dice, dado que Ludovico Silva no escribió sobre el manifiesto, sino sobre el estilo literario en los otros textos, yo ahora escribo este ensayo para llenar ese hueco. Y dice además, este libro que se editó en Italia en los años 70 merece una reedición. Bueno, y de hecho, hay una reedición venezolana en la alcaldía, en las ediciones de una editorial del Estado. Y que ha ido reeditando poco a poco la mayoría de las obras de Ludovico Silva, Estética y Revolución. Bueno, son varios tomos que, bueno, merecen una nueva relectura en estos momentos, una nueva concreción literaria. La plusvalía ideológica, si bien es más bien como una especie de tratado, pero ahí están insertos capítulos que tienen como una autonomía, que pudiesen ser como ensayos, así como las harchas estaban insertas en las moxadas judías hebreas. O sea, aquí podemos nosotros a veces de un tratado sacar un capítulo más breve que tenga autonomía como ensayo. Lo hicimos en otra de las sesiones con un capítulo sobre los recuerdos de Andrés Bello en la filosofía del entendimiento. En la plusvalía ideológica, ese pensar ensayístico de Silva saca el problema del plano económico. La plusvalía económica es el tiempo que no se le paga al trabajador, ¿verdad? Así, a grosso modo, y es lo que se podría decir que es como la ganancia. Esa plusvalía, Ludovico ubica que también en el plano del consumo, no nada más en el de la producción, en el plano de la superestructura y de las ideologías, también hay una especie de ganancia, de plusvalía, de algo no pagado, ¿verdad?, que tiene que ver con el plano de las ideas, el plano de la espiritualidad, el plano de la ideología y de la libertad. Entonces, esa plusvalía ideológica es la forma de la alienación. Plantear qué tan vivo está esta situación. Bueno, a medida que hemos visto las nuevas formas de dominación a través de las redes, a través de los medios de comunicación, a través de la industria cultural que tanto interesó a la Escuela de Frankfurt, bueno, estamos viendo la validez de las tesis de Ludovico. Este aporte de Ludovico va más allá de la polémica nacional sobre la alienación. Va más allá de fijar posición o plataforma dentro de estructuras de pensamiento. Ya, bueno, Vázquez ubica como hegeliano, Mais Vallenilla como heideggeriano. No. Aquí él transforma la teoría marxista y ubica el problema donde solo el joven Marx lo había vislumbrado. Entonces, aunque él tiene una lectura crítica
en los manuscritos económicos filosóficos, ¿verdad?, del joven Marx hegeliano, vuelve a replantear eso, pero a nivel como una avanzada de lo que no llegó a escribirse en el Capital. ¿Cómo no hay un desarrollo similar del que hizo filosófica y económica y culturalmente Marx en la estructura económica? No hubo algo similar a nivel de la superestructura, a nivel de las instituciones, de las formas estatales, las formas de control cultural. Y entonces el asunto de la liberación del hombre nuevo no nada más compete a la parte de abajo de la economía, sino tiene que ver también con el mundo de las ideas. Y entonces ahí puede posibilizarte como un encuentro también con las otras teorías, las otras escuelas que se han preocupado de este asunto como fantasmático, como poco visible, que es que el individuo pierda su libertad. Y sabemos más bien que la esencia del ser humano es el ser libre, es la esencia, el ser responsable de sus actos, pero es algo con lo que se nace, pero a lo largo del transcurso de la vida, el hombre como ser social, pueden haber estructuras que posibiliten esa esencia de lo humano, o más bien lo limiten. Bueno, los existencialistas hablan de que estamos condenados a ser libres, pero luego los marxistas pueden decir, pero es que no nos dejan. Y puede haber como una fusión de ambas teorías, y aunque no sea explícito en la obra de Ludovico, estaba en el ambiente de ese tiempo, o sea, esa especie de unión de esas dos escuelas de pensamiento que están representados en Sartre, que es como el filósofo clave del siglo XX, otros dirán Heidegger, otros, ¿verdad? Pero ese ubicar el pensar filosófico en la cotidianidad, ¿verdad?, ese sacar esas teorías de las bibliotecas y de las academias y más bien ponerlos en la revolución cultural que caracterizó a los 70, hijo de todo ese fermento, de toda esa discusión, es el aporte de Ludovico Silva. La obra, hay un tomo de Silva que está editado, creo que en la Academia Nacional de la Historia, no recuerdo ahorita su título, donde recoge los ensayos propiamente de Ludovico. Amplio abanico de temas. Se interesó mucho también por la literatura clásica, la poesía. Él también hizo sus poemas, hay tratados, ensayos, hay artículos, hay recensiones, reseñas, pero no solo de los clásicos, sino también de los poemas del momento. Me decía el poeta Reinaldo Pérez que la primera reseña de su primer libro la hizo Ludovico Silva en un número de Papeles, entonces, que era una revista del antiguo Ateneo. Entonces vemos cómo Ludovico se interesaba no nada más en los poetas clásicos, sino también en los poetas jóvenes del momento. Y es realmente, si nosotros vamos a decir cuál es la escritura de toda esa polémica que hubo en torno al problema de la alienación, que está vigente y que merece una relectura y una reedición. Bueno, ahí están los libros que fueron recientemente editados de nuevo, para volver a poner en el tapete este problema porque todavía no está resuelto y es de actualidad. Bueno, hemos hablado de la alienación como tema, como contenido del ensayo. Ahora quisiéramos hablar de la alienación en el emisor, en el autor, en el escritor, y la alienación en el lector. Hemos dicho que en la escritura ensayística es importante el vivir ensayístico
del autor de estos ensayos, no podemos diferenciar vida y obra, y también de la competencia que tiene que tener el lector de ensayo. Entonces es un género que se mueve dentro de la libertad, es un género que se mueve dentro de la herejía contra el dogma, y que propicia, así como en su estructura misma, vemos la libertad del pensamiento, del diálogo con los otros, y también del diálogo consigo mismo, del escritor, del ensayista, antes de proponer esos ensayos que, para utilizar el término de Key Ayala, los llamaríamos motivos de conversación. Sobre este diálogo consigo mismo, que precede a la escritura ensayística, queremos hablar de un libro del doctor Solanes que se llama La tarea de las palabras. Voy a leer. Los asuntos tratados en la tarea de las palabras ponen de manifiesto la relación entre escritura, entre paréntesis lectura, y vida personal. Escribe sobre el destierro siendo él mismo un exilado, Solanes. En una traducción de Pons para el número 2 de la revista Poesía, es retomada como introducción al Homo Translator. Y será en su senectud cuando se ocupe de los soliloquios. Solanes rescata literariamente el postulado de Cabanis de que el cerebro digiere en alguna forma las impresiones y hace orgánicamente la secreción del pensamiento. Por eso el soliloquio es una especie de incontinencia. Cito: sentimos rubor de ver expuestos al público pensamientos a medio formar y por lo tanto solo nuestros a media. Fin de la cita. A partir de Solanes podríamos entender, ahora se nos ocurre, que el ensayo sería una especie de maduración del soliloquio contenido, más formado, más o menos nuestro, y que nos informa sobre algo y a la vez sobre alguien, ese alguien que soy yo. Hubiéramos querido que nos dijera que el soliloquio contenido elaborado es el germen de todo ensayo. Consciente de la relación íntima entre la tarea del pensar y del hablar, por extensión del escribir, se sentía a sus anchas Solanes en el ensayo como género literario, pues ninguno parece como este a la secreción del cerebro. Recordemos a Biocasares. Hay algunos géneros perpetuos porque no depende de formas y porque se parece al fluir normal del pensamiento. El ensayo es tal vez uno de ellos. La escritura ensayística, que parte de ese soliloquio consigo mismo, tiene que ver con la desalienación. Este es un género que dijimos, en su forma, va contra lo establecido, tiene una relación con el autoconocimiento. Montaigne decía, yo no estoy escribiendo las cosas, al final estoy escribiendo sobre mí, estoy tratando de conocerme a mí mismo. Entonces tiene que ver con esa apropiación de uno sobre uno mismo, que es lo contrario a la enajenación o la alienación. O sea, es una escritura para la libertad, es una escritura desde la libertad y es una escritura liberadora. No sería concebible un ensayo inquisidor, un ensayo para la dominación, un ensayo que vaya por la corriente, desde arriba. No. El ensayo es una escritura en esencia subversiva. Entonces, el lector ideal de un ensayo es alguien en un proceso de desalienación. El escritor ideal de un ensayo es alguien que se está liberando a sí mismo, haciendo su catarsis y logrando un autoconocimiento, que era lo que buscaba Montaigne. O lo que diferenciaba los textos subjetivos y empíricos de Francis Bacon de sus tratados más formales. Entonces, esta liberación escritural es altamente desalienadora. Entonces podemos conectar un género literario que se vio en sus anchas en esta revolución cultural de los años 60 y 70, donde el tema de ser dueño de sí mismo era un tema que estaba en el ambiente. Con relación a la plusvalía ideológica, a la superestructura cultural, hay un elemento que no podemos obviar en esta discusión filosófica sobre la alienación, que es el de los medios de comunicación. Los medios de comunicación
son una especie de ágora, de ámbito de la opinión pública, tienen sus particularidades y pueden ser tanto plataformas, espacios para la liberación o más bien para el dominio e incluso el autodominio. O sea, sería como la introyección en el mismo individuo de las formas de dominación. Entonces, es como una esclavitud interior, o una forma de control interior, está introyectado el individuo, son nuevas formas de dominación. Habermas describe las transformaciones de la opinión pública, ¿verdad? Vamos a leer esta cita porque nos da un contexto de este problema de la alienación aterrizado sobre, este es como el ruedo donde está activa esta superestructura, ¿verdad? Esta consecuencia de la superestructura. Dice Habermas, la infraestructura de la publicidad, que se refiere a la publicidad como opinión pública, pues, no la otra sección, se modificó junto con las formas de organización, distribución y consumo de una extensa producción profesionalizada de libros, adaptada a las nuevas capas de lectores y de una prensa de revistas y periódicos que cambió también lo referente a sus contenidos. Volvió a modificarse una vez más con el auge de los mass media electrónicos, con la nueva relevancia de la propaganda, con una creciente función entre el entretenimiento y la información, con la fuerte centralización de todos los terrenos, con la desintegración de la vida asociativa liberal y de todas las publicidades comunales, etc. Estas tendencias fueron registradas correctamente, aun cuando se hayan presentadas entre tanto investigaciones más detalladas. Junto a la comercialización y la condensación de la red de comunicación, junto con el creciente despliegue del capital y el ascendiente grado organizativo de los dispositivos publicistas, los canales de comunicación pasaron a estar regulados de manera más intensa y las oportunidades de acceso a la comunicación pública quedaron sujetas a una presión selectiva aún mayor. Surgió así una nueva clase de influencia, a saber, un poder de los medios que, utilizados manipulativamente, hace perder inocencia al principio de la publicidad. La esfera pública, dominada y preestructurada al mismo tiempo por los mass media, degeneró en un ruedo impregnado de poder. La discusión en torno a la alienación en el siglo XXI vuelve a estar en el tapete y muy relacionado a los medios de comunicación. Hay dos autores venezolanos que queremos constar que se preocuparon de ese papel alienante de los medios de comunicación, que son Luis Brito García, que analizaba los medios como máscara, sobre todo por el rol protagónico que tomaron los medios de comunicación en el golpe del 11 de abril. Y también Jacqueline Clarec de Briceño vio cómo se iba estructurando en los medios de comunicación un lenguaje falso, un paralenguaje que negaba la realidad en todos estos sucesos políticos ya no tan recientes. Entonces, eso volvió a poner sobre el tapete el papel no liberador, sino dominador, de introyección de la dominación de los medios de comunicación en Venezuela. Paralelamente, entonces, hay una política de medios alternativos, medios comunitarios, para tratar de demostrar esos mecanismos de dominación de la estructura, de la superestructura, de los medios, el papel de los medios de comunicación privados en la superestructura y de los medios internacionales también, por ejemplo, CNN, etc., donde transmiten una especie de no verdad en forma como permanente. Entonces Luis Brito y Clarec Briceño analizaron ese contexto del papel de los medios de comunicación. También José Sanrox escribió sobre ese papel, en un título muy gracioso de su libro, sobre ese papel de los medios de comunicación. Entonces, en cierta forma, se replantea esa discusión de la alienación de los años 70, ¿verdad?, donde participó Ludovico Silva con sus postulados de la plusvalía ideológica. En cierta forma, ese tema se transmuta y aterriza en una discusión ya de carácter histórico en el presente venezolano, y cómo el problema de la alienación no es un problema filosófico, sino es un problema que compete
a la vida cotidiana y está dentro del ámbito de la política diaria. Gracias.